gracias por la familia en la fe, gracias por cada uno de ustedes que hemos podido conocer hace un tiempo largo, pero qué bueno ver que la iglesia avanza, que la iglesia no se detiene, porque eso es la realidad de cuando hablamos de un Dios vivo, ¿no? A veces decimos el Dios que por ahí que pueden predicar algunos, pero nosotros hablamos de un Dios vivo porque continuamente vemos que la iglesia avanza, que continúa, que sigue creciendo y que no se detiene. Eso es algo que el Señor Jesús dejó escrito para la iglesia, ¿no? Que ni las puertas del Hades iban a prevalecer contra su iglesia. Bueno, para mí es un privilegio, algunos ya nos conocemos, soy la familia de Gabriel Cañumir y ahora le voy a presentar a mi esposa. Bueno, para mí es una alegría muy grande, a muchos los recuerdo con mucho cariño. Bueno, el pastor y la pastora, ellos fueron nuestros pastores también, maestros, bueno, Yona, hay un montón, y hay varios que no conozco, muchos que recuerdo con mucho cariño, y la verdad es que nos pone muy felices de poder compartir con ustedes esto que Dios ha hecho con nosotros y que hace con la iglesia también, ¿no? Porque misiones lo hacemos todos, y ha sido un proceso muy largo. Dios nos llamó hace 20 años, y solteros, después cuando nos casamos el Señor nos unió, y bueno, unió el propósito. Yo siempre le contaba a él que no me quería casar con él porque yo no tiene llamado misionero, hasta que Dios me habló. Y bueno, al final Dios resulta que sí lo tenía, pero no lo había trabajado, y bueno, así que fue un proceso largo, porque después se fue a preparar al instituto. Yo ya tenía hasta el pasaporte, si me mandaban, ya estaba. Pero bueno, no fue fácil, fueron 20 años de obediencia, 23 años de renuncias, de esperas, de un montón de situaciones que no han sido fáciles, pero que todo esto ha forjado nuestro carácter, nuestras vidas, porque si no, ahí podemos entender que el llamado misionero es un proceso y que no es una emoción, porque si hubiera sido una emoción ya se hubiera pagado hace muchos años, pero no ha sido un proceso largo, ¿no? Pero Dios conoce los tiempos, porque no es cuando nosotros queremos, sino cuando Dios lo determina, ¿no? Y ni siquiera estamos listos ahora, porque si ya está listo, no, nos aprobaron recién como candidatos. No somos misioneros, somos candidatos, y empezamos a hacer la gira recorriendo las iglesias que nos reciben, ¿no? Y aquí en la región hemos visitado varias iglesias, por gracia de Dios, pentecostales, Misión del Señor, bautistas. Bueno, hemos recorrido, y bueno, para nosotros estar con ustedes es muy lindo también, porque nos sentimos de la casa, hemos compartido muchas cosas, trabajos, oraciones, lágrimas. Entonces no podríamos no estar en este lugar junto a ustedes. Así que ahora les vamos a presentar el proyecto. Falta el más chiquito, Mateo, que estaba un poquito enfermo, y bueno, Santi, que creció un poquito para los que lo conocen. Hola, soy Santiago Cañumí, tengo 13 años y le pedimos sus oraciones. Amén. Ahí teníamos un video que se lo vamos a pasar por correo porque es un poco pesado, pero tenemos otro video que tenemos en el celular. El otro es un video que está en el correo, que se lo vamos a mandar para que lo puedan tener. Este lo hicimos en casa, así que lo pudimos pasar. A ver si lo podemos pasar. Si querés bajarle la música al sonido porque está muy fuerte el sonido. Si quieren lo vamos explicando un poquito. Bueno, Dios nos llamó a Australia con esa palabra. Australia es uno de los países más multiculturales del mundo. El 30% son extranjeros. Nació bajo bases cristianas, pero ahora Asia es la fuente principal de inmigrantes y existen 1 millón de musulmanes de Europa, África y Asia. Además hay alrededor de 400 pueblos nativos que todavía no han escuchado el mensaje y tampoco tienen la palabra en su idioma. Como les decía, Australia fue fundado bajo bases cristianas, pero hoy solo el 7% asiste a algún tipo de iglesia, y nuestra tarea se enfocará en alcanzar a estos grupos étnicos y religiosos que viven en Australia, en especial a los musulmanes, migrantes y también a los grupos nativos. Ayudar a sembrar la visión misionera. Los motivos de oración es que aquellos migrantes que llegan a Australia para
una mejor calidad de vida se encuentren con el Señor, por estos pueblos nativos que no han sido alcanzados, para que se abran puertas para predicar, por provisión económica, por las visas, puedo agregar más motivos de oración, por las visas, por la familia que queda aquí en Argentina, por este tiempo de gira que no es fácil porque seguimos trabajando y haciendo la gira, y como ustedes saben, bueno, cómo está la situación, pero nosotros creemos que Dios es nuestra roca. Entonces es nuestra estabilidad, no importa el gobierno, no importa el dólar. Si Dios nos llamó, Él va a saber cómo suplir, qué puerta va a abrir. Entonces no volvemos atrás, porque si miramos la situación estaremos, no, pero creemos en Dios y que Él es nuestra roca, como dice en Deuteronomio. Nuestra roca no es como la roca de ellos, es firme, es nuestra estabilidad. Entonces avanzamos creyendo en eso, ¿no? Así que, bueno, así a grandes rasgos ese es nuestro proyecto. En primer lugar nos vamos a poner a disposición de las Asambleas de Dios de Australia, porque ellos hablan un inglés diferente, el inglés australiano no es ni como el británico ni el americano, es más cortito, dicen que es mucho más difícil. Nos vamos a poner a disposición, porque no es que nosotros llegamos, wow, y va a haber un avivamiento, no, llegamos como siervos a servir a lo que nos manden a hacer. Pero nuestro objetivo es alcanzar a estos grupos, musulmanes, hinduistas, ateos. El ateísmo está creciendo agigantado, como en todos los países, pero es impresionante cómo el ateísmo está creciendo, y bueno, nuestro deseo es que experimenten volver al Señor. Así que eso sería a grandes rasgos. Después les vamos a acercar nuestros motivos. Y recuerden que misiones se hace con los pies, con las manos, con las rodillas, y nosotros bajamos al pozo, pero necesitamos que la iglesia sostenga la soga para que no nos quedemos ahí en el pozo, ¿no? Porque somos un cuerpo y los necesitamos. Así que muchas gracias por recibirnos, y lo dejo. Gracias. La dejo acá. Claro. Bueno, es un privilegio. La bandera de Australia es una bandera de la comunidad británica, pertenecía, y gracias, Jonas. Qué bueno verte, Jonas. Eres mi padrino, ¿sabías? Padrino de la boda. Paga el asado, hermano. Juanpi, qué bueno verte. Bueno, para nosotros es un privilegio poder compartir esta mañana. Gracias a Gus. Le digo Gus, el pastor Gustavo, pero Gus para mí, nos conocemos desde el siglo pasado, el año 1991. 92. Exactamente. Íbamos a la espiga, ¿se acuerdan? Algunos por ahí decimos la espiga, ¿no? A la espiga. Íbamos a la espiga del hermano Casinelli, ¿te acuerdas? Íbamos ahí, bueno, pero deseamos hace como 23 años, el Señor me llamó a mi esposa por separado, me llamó a mí en una de las conferencias de Evangelismo Mundial allí en Neuquén, cuando se estaban realizando. Yo me acuerdo que algunos seguramente se acordarán de Marcos San Martín, de Lucas, había otros 2 chicos más, y en esa ocasión íbamos a ir éramos 5, íbamos a ir a la conferencia un día viernes, era el comienzo de la conferencia de Evangelismo Mundial. Yo por un motivo dije no voy a ir, porque la idea era ir en amigos, con los amigos, y recuerdo esa noche dije yo no voy a ir, no. Pero algo sentía en mi corazón esa tarde, eran como a las 7 de la tarde, le dije a mi mamá, yo voy a ir. Bueno, mi mamá es Duina, no sé, alguna la conoce, ¿no? La chiquitita, la chiquitita. No me llega a escuchar que le digo. Y mi mamá, me acuerdo, le digo, mamá, voy a ir a la iglesia de Neuquén, le digo, así que agarré, me tomé el colectivo que pasaba por casa ahí, me fui a Neuquén, me senté en la parte de la grada, arriba, donde no había nada, y yo hacía un tiempo largo que venía orando por Australia, venía orando por Nueva Zelanda, por Samoa, las islas del Pacífico, pero en especial sentí algo especial por Australia. Empecé a orar por Australia. Y recuerdo esa noche uno vio que uno va, bueno, a ver qué iba a pasar, bueno, a ver, tratar, a ver si puede satisfacer las necesidades, no digo necesidades, sino a ver, la expectativa, ¿no? Y uno dice, bueno, voy a ver
Y recuerdo que esa noche fui y me senté y la persona que estaba hablando, que era el director del DNM en aquel momento, Brad Watts, él comenzó a hablar acerca de la falta de obreros en Oceanía. Yo lo primero que vino a mi corazón fue Australia. Y de allí le presté atención a ese hombre, todo lo que él hablaba, y en cierta manera era como la conferencia para mí, porque lo que él hablaba era todo para mí, y yo entendía, digo, Señor, y recuerdo que esa noche le dije, Señor, si vos querés hacer algo con mi vida, yo estoy dispuesto a hacerlo. Desde allí comencé un proceso, como decía mi esposa, no lo comentaba, no le decía cuando yo que tenía mi llamado misionero, porque a veces uno dice un llamado misionero, y uno siempre piensa, ¿y a dónde será? Pero siempre decía, Señor, lo que vos quieras hacer, cuando vos lo quieras hacer, y en el tiempo, en tus tiempos, en los planes de Dios, ¿no? Y bueno, gracias a Dios hemos podido permanecer, Dios ha tenido misericordia, gracias por nosotros, porque hemos podido permanecer a pesar de todas las cosas que han pasado, pudimos permanecer, y eso sentía en mi corazón de poder contarle en esta mañana, y que a veces tenemos expectativa en algo, pero déjeme decirle, como decía mi esposa, el mayor, la roca, lo más firme que nosotros tenemos es Jesucristo, ¿no? Y eso, cuando estamos parados allí, cuando estamos inmersos en esa base tan sólida que es Jesucristo, a pesar de que puedan venir las tormentas, no nos va a mover. Amén. Sí, quería contarle en esta mañana, vamos a orar en esta mañana por la palabra, que es lo más importante. Amén. Señor, queremos darte gracias en esta mañana, es un privilegio poder estar aquí, Señor, junto a mis hermanos, Señor, parte de tu cuerpo, de tu iglesia. Gracias, Señor amado, por ver amigos, compañeros, Pastor Gustavo, Marcia, la pastora. Gracias, Señor amado, por este lugar. Queremos agradecerte, Señor amado. Rogamos, Señor, en esta mañana que tu presencia, Señor, esté obrando sobre cada vida, sobre cada corazón. Señor amado, en el nombre de Jesús, en esta hora, los oídos espirituales sean abiertos en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, si hay algún enfermo en medio nuestro, sea sano en el nombre de Jesús. Señor amado, toda obra de las tinieblas, toda atadura, Señor, en esta mañana se rompen en el nombre de Jesús. En esta hora, Padre, rogamos por este lugar, ángeles, carroza de fuego sobre este lugar, sobre la manzana, sobre los vecinos. Padre, que en el nombre de Jesús, como allí en Pentecostés, los cimientos sean sacudidos en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora tu palabra, lo más firme que tenemos, Señor, pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón. Y gracias, Señor, en esta mañana, gracias por estar en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Allí cuando uno, por eso necesitaba contarle esto, porque a veces uno dice, ¿cómo puede ser que tiene un llamado misionero? Pero a veces, como se dice, ¿no? A veces hay un proceso, ¿no? Porque si uno le dice al pastor, bueno, pastor, creo que Dios me está llamando al pastorado, a servir, y a veces lo más importante es poder estar ahí trabajando, ¿no? Sirviendo al Señor, trabajando al lado del pastor, porque a veces decimos, bueno, tenemos ese pensamiento de decir, bueno, Dios me llamó, pero yo no quiero hacer nada. Y a veces eso no tiene que estar en nosotros, sino con lo que algo tiene que suceder en nosotros, de poder servir a Dios, decirle, bueno, pastor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que necesita? Y estar ahí, ¿no? Entonces eso, de esa manera Dios va forjando, Dios va tratando en la vida el corazón del hombre, de la mujer, y en algún momento cuando Dios dice, bueno, es el momento de salir, o el momento de prepararnos, o de prepararse. Nos costó un poquito porque en 2015, el 2016 comencé a irme, me fui al Instituto del Río Gaiman, allí preparándonos, pero fue un tiempo difícil, un proceso para nosotros, porque a veces uno dice, bueno, Señor, ¿cuándo lo vas a hacer? A veces siempre uno piensa, no, va a ser ahora, va a ser ya enseguida, pero a veces Dios tiene un proceso, Dios tiene sus tratos, su manera, su tiempo. Por eso es importante poder estar al lado del pastor, sirviendo al Señor y servir a Dios, porque uno lo que tiene que hacer es servirlo con el corazón, ¿no? Es decir, Señor, yo te voy a servir lo que necesites, con niños, con jóvenes, con adolescentes, donde vos querés, y estar dispuesto. Amén. Si usted me acompaña al libro de Hechos, capítulo 10, vamos a ver. Seguramente usted recordará la gran comisión. Amén.
Acompáñenme, antes de ir a Hechos, acompáñenme a Mateo 28. Ahí habla, el Señor Jesús da la gran comisión. No es una omisión, es la gran comisión, es lo que nosotros tenemos como mandato, es algo que Dios ha determinado para la iglesia. Así que dígale a su hermano o su hermana antes que se duerma, dígale, tenés que hacer la gran comisión. Vamos a leer lo que dice allí. Mateo 28 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión. Cuando usted dice, bueno, a ver, ¿qué es la tarea que yo tengo que hacer? A veces es importante el trabajo con niños, con adolescentes, con jóvenes, pero este es un mandato que el Señor Jesús dejó establecido para la iglesia. Que usted y yo somos la iglesia. ¿Amén? Amén. Usted y yo somos la iglesia y esta es una tarea para nosotros. La gran comisión es algo, ¿cómo se lleva a cabo? Sirviendo, por eso decía en un principio, de servir a Dios, de hacer en lo que se necesita, ¿no? Con niños, con jóvenes, con adolescentes, en los hospitales, llevando un folleto. De esa manera nosotros vamos sirviendo al Señor. Pero si usted me acompaña al libro de Hechos, vamos a ir ahora. Allí hay un hombre. Me encanta la vida de Pedro, me encanta su vida, pero me gusta porque cuando la palabra del Señor podemos ver, la palabra del Señor muestra a hombres comunes y corrientes, ¿no? A veces pensamos que Dios elige a alguno y tienen como la varita mágica, ¿no? Como Messi, por ejemplo, ¿no? Y uno dice, wow, es distinto, es algo diferente, pero cuando uno mira la palabra del Señor, ve que hay hombres y mujeres comunes y corrientes, con fallas, con errores, con aciertos, desaciertos, hombres que han fracasado, hombres que fueron levantados, pero en definitiva en un momento vemos que Dios se glorifica en la vida de esos hombres, de esas mujeres, porque lo vemos en la palabra del Señor. Y aquí hay un hombre que me impacta la vida de Pedro, un hombre que había estado 3 años con el Señor Jesús, había estado 3 años con el Señor, había sido su amigo, su confidente seguramente, porque cada vez que el Señor Jesús salía a orar, se iba con los 3, y entre estos 3 era este hombre Pedro. Seguramente lo que le diría las cosas del corazón, y él tenía como de cierta manera una escuela, un estudio con el Señor Jesús, algo tan personal, pero vemos que sin embargo tiene, aquí vamos a ver en la palabra del Señor, vemos que tiene algunos detalles que para nosotros son importantes, porque nosotros podemos llegar a cometer esos errores. Pero si hay algo que veo en la palabra del Señor, es que este también fue un hombre obediente, ¿no? Cuando allí el Señor Jesús le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya, ¿no? El Señor le dice, vení. Y comienza Pedro a caminar sobre las aguas, y vemos que un hombre obediente, un hombre que estaba dispuesto a obedecer a su maestro. Y acá lo podemos ver en la palabra del Señor. Si usted me acompaña al libro de Hechos, capítulo 10, vamos a leer a partir del 34 al 48, pero vamos a leer el versículo 28. Allí el versículo 28 dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Aquí el Señor Jesús, el Señor le había mostrado en visión a Pedro lo que él tenía que hacer. Le estaba dando una tarea, pero Pedro lo que dice aquí, ustedes saben cuán abominable es estar un judío con un extranjero, con ustedes. Le estaba diciendo, porque allí en su casa usted lea todo el capítulo desde el principio. Habla de la historia de Cornelio, un hombre que dice que su oración y su limosna eran presentadas delante de la presencia de Dios. Dios lo tenía en cuenta. Un hombre que era un extranjero, un hombre que no era del pueblo judío, pero que sin embargo Dios estaba con este hombre. Este hombre temía a Dios, porque dice la palabra, el versículo 2, que este hombre temía a Dios. Tenía temor de Dios este extranjero. Sin embargo, allí hay un proceso, porque el Señor le dice, bueno, anda a buscar a Simón, Pedro, decirle que venga. Y allí Pedro dice en un momento, allí, ¿ustedes saben lo abominable que es estar con ustedes? Ustedes siendo extranjeros,
Yo siendo judío, lo que es, no se puede mencionar, pero sin embargo, Pedro dice estas palabras, pero vamos a ir viendo allí, si usted me acompaña, a 2 de Pedro 3:9. Fíjense lo que el proceso, el tiempo, porque todo creyente, todo lo que amamos al Señor, en un momento tenemos que ir madurando, ¿no? Amén. Amén. Allí ya acá pasó un tiempo largo. Pedro dice, versículo 3, versículo 9, capítulo 3, versículo 9, 2 de Pedro dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ya que había pasado un proceso largo este hombre, Pedro, pero vemos que en un principio dice: ¿ustedes saben lo abominable que es para mí estar con ustedes? Pero hubo un tiempo donde ese hombre, ese Pedro, comenzó a tener un proceso de maduración, comenzó a crecer. Seguramente usted y yo en algún momento vamos madurando en algunas cosas, vamos entendiendo que Dios tiene planes distintos, que a veces decimos: pero si Dios me había llamado hace 23 años atrás, recién ahora, ¿cómo puede ser? Pero eso se trata de un proceso de madurez, uno va creciendo. Acá Pedro dice: Ahora entiendo que todo hombre debe proceder al arrepentimiento. Allí 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Este hombre entiende que todos necesitan proceder al arrepentimiento. Pedro pasó un tiempo y al final quizás del tiempo él entiende que todos necesitan proceder al arrepentimiento. Pero en un principio él decía: no, ustedes saben que yo no puedo compartir con ustedes, le estaba diciendo en otras palabras, ¿no? Yo no puedo estar compartiendo con ustedes las palabras del Señor. Pero bueno, yo hago lo que el Señor me dijo, dice Pedro en un momento. Pero acá dice, ya al final del tiempo dice: es necesario que todos procedan al arrepentimiento. Este hombre entiende, en un momento no entiende la palabra del Señor, pero en ese tiempo de madurez, en ese tiempo de crecimiento en el Señor, él entiende que todos necesitan correr al arrepentimiento. Amén. Si usted me acompaña, Santiago capítulo 2, versículo 1. Santiago capítulo 2, versículo 1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Santiago dice que sea sin acepción de personas. Pero sin embargo, Pedro en algún momento, teniendo una palabra de parte de Dios, teniendo esa visión de parte de Dios, él considera que es abominable estar con los extranjeros. ¿Cómo puede ser? Hay un tiempo donde nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, como la iglesia de Jesucristo, necesitamos comenzar a madurar, necesitamos comenzar a crecer en el Señor y entender de que todos merecen llegar al arrepentimiento, que todos merecen conocer de Jesucristo. No, a veces quizás usted en algún momento, en el trabajo, en la escuela, en la facultad, seguramente sintió algo de decirle, de predicarle o hablarle a alguien de Jesucristo. Pero sin embargo a veces nuestra inmadurez dice: no, pero ¿cómo le voy a predicar a este de Jesucristo? Pero este me va a sacar a patada, pero este no entiende nada, este es un cabezón. ¿Cómo puedo predicarle de Jesucristo? Nosotros vamos poniendo una barrera que tenía Pedro en este caso. Pero sin embargo, al final del tiempo, él dice que todos procedan al arrepentimiento, que todos merecen proceder al arrepentimiento. Sin embargo, nosotros ponemos esa barrera diciendo: no, ¿por qué a este? ¿O por qué a este barrio? ¿Por qué a fulano de tal? ¿Por qué al kiosquero? ¿Por qué le tengo que predicar? ¿Por qué le tengo que hablar de Jesucristo? ¿Por qué le tengo que hablar del Señor? Pero nosotros como cristianos, como creyentes, como los que amamos a Dios, necesitamos en un momento entender de que todos merecen llegar al arrepentimiento. Por eso la gran comisión, a veces el mensaje es en Mateo 28 dice: no, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Nosotros decimos: bueno, los musulmanes. Cuando mi esposa me hablaba acerca de los musulmanes, ella siempre ha tenido carga por el mundo musulmán, y yo decía: Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Porque el mundo musulmán, y yo tenía en mi corazón Australia, y yo decía: ¿cómo lo vas a hacer? A veces necesitamos, ahí en nuestra cabeza no entra, porque uno dice: Señor, ¿cómo lo vas a hacer?
Porque a veces esa era como una lucha, ¿no? Después cuando nos casamos, bueno, como que no había vuelta atrás, pero había que seguir avanzando y aún así yo decía, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Llamado por el mundo musulmán, mi llamado, ¿cómo lo vas a hacer? Pero juntos fuimos entendiendo ese tiempo de oración, como decía mi esposa, un momento de uno cuando llora en el Señor, dice, Señor, vos me llamaste, ¿cómo lo vas a hacer? Y hay un tiempo, un proceso y de a poco Dios comienza a armar ese rompecabezas que a veces para nosotros es imposible. Y Pedro en este caso tenía un tiempo donde él dice, yo no puedo estar con ustedes, pero bueno, obedezco. Por eso digo, en un principio digo que es importante, a veces vemos hombres comunes y corrientes en la palabra del Señor, pero si hay algo que Dios requiere es obediencia. Este hombre, a pesar de su conjetura, a pesar de sus dudas de llegar a los extranjeros, él obedeció al mensaje de Jesucristo. Amén. Amén. Si usted me acompaña al versículo 42, 43. Así que cuando un hombre obedece, lo primero que entiende es que Dios no hace acepción de personas. Así que si usted en un momento en la semana siente de hablarle al kiosquero, que quizás el kiosquero dice de todas barbaridades, pero si Dios le lleva a predicarle, a hablarle de Jesucristo al kiosquero, usted puede entender de que usted solamente se obedece, va a entender de que Dios no hace acepción de personas y que todos merecen, que todos necesitan conocer de Jesucristo y llegar al arrepentimiento. Amén. Amén. Versículo 42, 43 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es Dios, ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Lo siguiente, lo que ocurre acá, es que Él entiende que cuando un hombre obedece, una de las cosas que lo segundo que podemos ver es que uno debe predicar el arrepentimiento de pecados. No, a veces, nosotros cuando teníamos el tiempo de Australia decíamos, Señor, pero ya está Hillsong, uno comienza a mirar las bandas australianas, está Hillsong, Planet Shaker, está New Boys, For King and Country, bandas australianas que uno dice, bueno, son cristianos, pero la realidad de la iglesia que dice, hay un 7% que se considera cristiano, creyentes. Y justo tenemos un amigo ahí mexicano que está allí y siempre le estamos preguntando varias cosas. Y él dice, acá nadie, si uno predica, la iglesia predica, está molestando porque la sociedad vive en otra esfera, tiene otra mentalidad y dice, si uno predica, si lo detiene para entregarle un folleto es como que lo está molestando. Y uno cuando comienza a entender la palabra del Señor dice, ¿cómo puede ser? No podemos estar diciendo, lo voy a molestar. Discúlpeme que lo voy a molestar. Nosotros tenemos que predicar. Acá Pedro entiende de que en un momento necesitamos predicar el arrepentimiento de pecados. Amén. Hablar de Jesucristo. Amén. Esto es negro, esto es blanco. Se terminó. Veo que a veces, bueno, pero y dejémoslo, total. Si se fue el hermano, se fue el sábado a la noche y bueno, viene medio dormido, bueno, metémoslo igual. Sí. A veces es necesario, pero hay un momento que uno debe comenzar a decirle, mira, esto no es así. No, a veces, y no es que uno diga, ay, pero que usted es malo. Puede ser, pero uno cuando comienza a entender la palabra del Señor entiende de que uno tiene que hablar acerca del arrepentimiento de perdón de pecados. Amén. Comenzar a hablar, esto es blanco, esto es negro. No podemos andar medio divididos. Hay un tiempo que uno comienza a andar dividido, que tambalea, que anda para acá, que para allá. Pero hay un momento que uno dice, Señor, vamos a ponernos las pilas. Palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Cuando un hombre y una mujer obedece, lo tercero que ocurre es que el respaldo de Dios está allí. Amén. Así cuando usted
Si usted dice, voy a obedecer al Señor. Tenía esta semana de orar por el kiosquero, por el vecino, vieron que a veces tenemos un vecino que nos llevamos bien, con el vecino que quizás nos peleamos. Nos tiramos la basura y nos vuelve a tirar. Yo tengo al lado un vecino que continuamente 2x3 me está barriendo en la vereda, así que, hola vecino. Y el otro vecino lo conozco 2x3, que sale a comprar y no hace nada. Y uno dice, pero vieron que a veces nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser? Y a veces pasa, pero cuando un hombre obedece, lo tercero que ocurre es el respaldo de Dios. Amén. Porque dice la palabra que Pedro mientras hablaba, él estaba hablando, algo sucedió en ese lugar. Amén. Así que cuando usted sienta en el corazón, diga, yo le tengo que predicar a este hombre. Tengo que predicar, prepárese la palabra, prepárese en oración y vaya. Porque yo le puedo asegurar que el respaldo de Dios va a estar sobre su vida. Amén. Si no se arrepiente, seguramente se va a manifestar, pero no importa, usted tiene que hacer lo que Dios le dijo. Amén. Amén. Dice la palabra que allí mientras él hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían a él. Algo sucedió en ese lugar. Pedro tenía conjeturas, sí, porque lo primero que dice, lo saca como en cara, ¿no? Ustedes saben lo abominable que es para mí estar con ustedes, siendo yo judío y ustedes extranjeros. A veces podemos tener estas conjeturas, preguntas en nuestro corazón. Pero déjeme decirle que cuando Dios llama a su iglesia, cuando la iglesia obedece, lo primero que podemos entender es que Dios no hace acepción de personas. Cuando un hombre, cuando la iglesia, cuando una mujer obedece, lo segundo que ocurre es que usted entiende que todo necesita llegar al arrepentimiento. Que es necesario hablar el perdón de pecados. Es necesario. No porque no le podemos decir al hermano, bueno, vení con todo como está. Sí, a veces es necesario, pero en un momento uno tiene que decirle, bueno, hermano, necesitas convertirte o buscar al Señor. Pero cuando un hombre y una mujer obedece a pesar de sus cosas, de sus dudas, sus luchas, el poder de Dios, yo le puedo dar seguridad de que el respaldo de Dios va a estar sobre su vida. Amén. Por eso aquí, yo no sé cómo usted ha venido. A veces podemos tener conjeturas en nuestro corazón, ¿no? Decimos, pero este merece de Dios, este no lo merece, ¿por qué este le tengo que predicar? Dios tiene sus cosas. Allí cuando vemos que este hombre dice la palabra del Señor, que Cornelio era un hombre que temía a Dios, que su limosna y sus oraciones eran llevadas a la presencia de Dios. ¿Saben cuántos hombres y mujeres como Cornelio hay en el mundo? ¿Cuántos hombres y mujeres como Cornelio hay en nuestro barrio, en nuestra ciudad, que están clamando a Dios? En su forma, en su manera, están clamando a Dios, de que alguien les hable, de que alguien les diga, mirá, acércate a Dios, vamos, te llevo a la iglesia, ¿querés que te lleve? ¿Querés que ore por vos? Usted seguramente esta semana, usted ha visto las noticias, lo que ha sucedido, ¿no? Toda esta semana. Uno va a comprar como hombres, mujeres llorando, diciendo, ¿cómo puede estar así las cosas? ¿Y cuántos hombres y mujeres hay en nuestra sociedad, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, que están como Cornelios? Que a su manera, a su forma, están clamando a Dios. Y Dios les está escuchando. Cuando uno mira allí el libro de Éxodo, dice la palabra del Señor que este pueblo gemía, el pueblo de Israel gemía. Y Dios tuvo que llamar a un hombre en el desierto, decirles, mirá, necesito, porque escucho, oigo sus gemidos, su llanto. Estaban clamando, un pueblo que estaba en esclavitud, estaba clamando a Dios por libertad. ¿Saben cuántos hombres y mujeres en nuestra sociedad están clamando por libertad? Que alguien simplemente les hable de Jesucristo. Amén. Que alguien simplemente les diga, estoy orando por vos. Estoy con vos en esto. Amén. Estoy con vos. No estás solo. Estoy orando por vos. Por eso digo que cuando nosotros comenzamos a meternos en la palabra del Señor, comenzamos a buscar del Señor, comenzamos a entender de que Dios no hace acepción de personas. Cuando un hombre obedece, entiende, lo que va a recibir es el respaldo de Dios. Amén. O sea, cuando usted
el día de mañana lleve un folleto o simplemente le diga, vamos a orar, ¿querés que ore por vos? Déjeme decirle que Dios le va a respaldar. Amén. Su respaldo, el respaldo de Dios va a estar sobre su vida. Porque Pedro tenía sus luchas. Él dice, ustedes saben lo feo que es estar con ustedes. Pero dice la palabra que él mientras hablaba, algo sucedió en ese lugar. Algo comenzó a suceder. En el versículo 47 dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que estos sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros. Este hombre entendió en su corazón que Dios no hace acepción de personas. Nosotros sí hacemos, ¿no? Este porque es flaco, este alto, porque este morocho, porque este blanco, porque tenemos miles de conjeturas, preguntas en nuestro corazón. Pero hay un momento que nosotros necesitamos entender que solo debemos obedecer. El mensaje de Jesucristo, la gran comisión es ir a hacer discípulos a todas las naciones. Ir a hacer discípulos. Es una orden, un mandato. Es la gran comisión. Si usted me dice, no es para mí, es para los demás, es para la otra iglesia, no, a veces decimos, no, pero es para la otra iglesia. No. La iglesia de Jesucristo, usted y yo, es el mensaje de Jesucristo para nosotros. Es el mandato. Así que yo no sé cómo usted ha venido en esta mañana. Yo no sé cuáles serán sus conjeturas, sus preguntas, sus dudas. Yo no sé si usted en algún momento habrá hecho acepción de personas. Porque yo lo he hecho. Yo he dicho en ocasiones, no, pero ¿para qué es? ¿Por qué él justamente? No, a veces uno dice, no, pero ¿por qué justo él? Pero la realidad, cuando nosotros conocemos del Señor, cuando vemos que el Señor por gracia nos llamó, amén. ¿Quién éramos nosotros? Sin embargo, en un momento Él se nos apareció. Como allí a Saulo de Tarso en el capítulo 9, versículo en el libro de Hechos, dice que respiraba amenaza. ¿Vieron como ese caballo que viene como cansado del camino y empieza? Dice la palabra que este hombre respiraba amenazas contra la iglesia. Este hombre, quizás en nuestros planes o en los planes de Pedro hubiera dicho, no, este hombre no merece. Pero nosotros somos los que hacemos acepción de personas. Sin embargo, el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 9, dice que Dios no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Nosotros ponemos las barreras. Nosotros ponemos las limitaciones. Usted y yo ponemos limitaciones. Este sí, este no, este merece, este no merece. ¿Por qué Australia? ¿Por qué Estados Unidos? Vieron que a veces uno dice, pero Estados Unidos. Este tiempo que hemos tenido la oportunidad de candidatos misioneros a Estados Unidos, y algunos dicen, pero Estados Unidos, ¿por qué no? Si cuando entendemos la palabra del Señor, el mandato, ir a ser discípulos a todas las naciones. ¿Por qué? Merecen, necesitan de Dios también. Argentina merece. No merecíamos nada, pero merecemos también. Hay argentinos que merecen escuchar el mensaje de Jesucristo. Acá en Cipolletti también hay hombres como Cornelio, que sus oraciones están delante del Señor. Pero Dios está esperando hombres y mujeres que solamente obedezcan. Que a pesar de que puedan tener sus conjeturas, sus luchas, hombres y mujeres que obedezcan. Que digan, Señor, a pesar de esto, yo sé quién es pero lo voy a hacer. Allí me impacta el libro de Hechos, capítulo 9, Ananías, ¿no? Él decía, ¿no? Yo sé quién es Señor. Yo sé quién es hablando de Saulo de Tarso. Yo sé qué hace este hombre. Pero me gusta porque este hombre obedeció también. El Señor le había dicho, anda, porque instrumento de me es escogido. Yo no sé cómo usted ha venido esta mañana y me gustaría que pueda inclinar su cabeza por un momento. Señor, en esta mañana queremos darte gracias. Queremos darte gracias, Señor, porque es un privilegio estar delante de tu presencia. Señor, un día vamos a estar allí, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, adorando, alabando tu nombre. Algunos arrojarán su corona, otros sus perlas, pero todos un día vamos a estar delante de tu presencia. Allí vamos a entender, por la eternidad vamos a estar adorándote, Señor.
Pero Señor, tú esperas de una iglesia que solamente obedezca. Porque hay Cornelio, mujeres y hombres y mujeres como Cornelio que están clamando a ti, Señor, a su manera, a su forma, pero están clamando por la iglesia que se levante, que se despierte, por la iglesia que por un momento comience a dejar de lado, Señor, las conjeturas, las preguntas. Señor, tú dijiste que ni las puertas de Hades iban a prevalecer contra tu iglesia, y que tu poder, tu presencia, Señor, sea derramado sobre cada lengua, sobre cada tribu, sobre cada nación. Y aquí en Cipolletti hay hombres y mujeres que están clamando. Señor, ayúdanos a entender, a obedecerte simplemente, a obedecerte. Y no importa, Señor, perdónanos si hemos hecho acepción de personas, perdónanos, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos hablado acerca del perdón de pecados, de que un hombre y una mujer puedan tener un encuentro contigo. Quizás nos hemos disfrazado, perdónanos. Señor, lo que te pedimos en esta mañana es tu respaldo. Sabemos que tú vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero Señor, cuando hablemos, prediquemos tu presencia allí, Señor. Si tú nos llevas a los hospitales, Señor,